pudieron mirar en el programa correspondiente a la línea histórico-social, como para una de las unidades de trabajo, más bien de un bloque de trabajo, aparece como apoyo la charla, la conferencia con la maestra Gemma Berenice, este, la maestra Gemma Berenice Hernández que Vadillo es egresada de la maestría en educación, campo práctica educativa, la MECPE. Ella cursó la MECPE en el año 2020-2022, le tocó ser alumna de la MECPE en tiempos de la pandemia. Y pues bueno, ella amablemente nos ha accedido a compartirnos el trabajo que elaboró a propósito de su proyecto de investigación. Y pues bueno, la maestra titulada hizo su examen en el mes de mayo y pues bueno, la tenemos aquí con nosotros. La maestra Gemma es muy puntual, se conectó hace mucho rato, ¿no? Y bueno, la conferencia que ahora nos hará favor de compartirnos, pues lleva el nombre de su trabajo de tesis, de su investigación, y se llama Experiencias sobre el trabajo educativo en el contexto de la pandemia por COVID, limitaciones, retos y demandas. La maestra Gemma Berenice fue alumna de la MECPE aquí en la sede Pachuca. Su tutora fue la maestra Marta Amador Arista y para moderar esta charla conferencia está la maestra Dailanis Torres Román, académico de la sede Pachuca también, ¿no? El tiempo con el que cuenta para la exposición, bueno, pues vamos a escuchar a la maestra a razón de 1 hora para la presentación del trabajo y después tendremos la sesión de preguntas, ¿no? La conversación de ustedes con la maestra. Voy a cerrar mi micrófono, pero quiero darles la bienvenida a los compañeros académicos de las diferentes sedes. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, estudiantes de la MECPE en las diferentes sedes regionales, y al maestro Marco Antonio Jiménez Manilla, que es el coordinador de la línea histórico-social. También veo conectados los maestros de la sede Huejutla, de la sede Tenango, de la sede de Tula. Veo conectadas a mis compañeras de la sede Pachuca, ¿no? Y pues de la sede Izmiquilpan. Y bueno, pues vamos a dar inicio de esta charla. El tiempo corre, son las 4:07. Y pues maestra Dailanis, agradeciendo tu disposición y tu tiempo para moderar esta actividad. Maestra Gemma Berenice, de antemano reciba usted gracias, nuestro agradecimiento por compartir esta experiencia. Y pues bueno, maestra Daila, cierro mis micrófonos, por favor. Nuevamente, buenas tardes para todo este auditorio virtual. El inicio que ha hecho la doctora Elia me parece bastante cordial, con nada de palabras rebuscadas, con mucha amenidad, y eso es fundamental para establecer las primeras relaciones y para que quienes estamos aquí hoy conectados en este momento tan especial nos sintamos con todas las ganas y con toda la confianza de escuchar e intercambiar a partir de la conferencia que para hoy tenemos preparada, que como decía la doctora Elia, lleva por título Experiencias sobre el trabajo educativo en el contexto de la pandemia por COVID-19, limitaciones, retos y demandas. Nuevamente sean bienvenidos todos, las compañeras, los compañeros que hoy están con nosotros, que nos acompañan, que vamos a aprender, que vamos a intercambiar alrededor de esta conferencia. Y pues muchísimo gusto de tener a Gemma Berenice Hernández Vadillo, recién egresada, con un trabajo muy valioso y que por supuesto va a marcar un momento histórico determinado con esta coyuntura de la pandemia y todo lo que ha traído consigo en el campo educativo. Presento muy brevemente a
la maestra Gema porque ella se va a presentar más bien con todo lo que hoy va a conversar con nosotros. Vamos a ver la valía de su trabajo. Gema tiene la licenciatura en educación primaria, es egresada de la Escuela Normal Sierra Hidalguense, es docente frente a grupo en el nivel de primaria, inició su trayectoria laboral en el municipio de Tizayuca y actualmente labora en el municipio de Mineral de la Reforma y ha atendido durante los años de servicio que tiene a grupos de primero, segundo y tercer grado. Además, una labor muy importante recientemente, ha colaborado con la SEP como evaluadora de los materiales educativos para primero y segundo grado de primaria. Con esta breve presentación, damos paso, apertura a que la maestra Gema inicie dándonos a conocer todo lo que preparó para nosotros hoy. Adelante, Gema, tienes la palabra. Muchas gracias, maestra. Y bueno, primero, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Elia, por haberme invitado a esta actividad. La verdad era algo que no me esperaba, pero si mi trabajo les sirve, con mucho gusto se los comparto. Y espero pues que también les sirva a los estudiantes de la MECPE que están llevando el curso de lo histórico y lo social. Espero que mi trabajo pues les sirva para abrir sus horizontes y que también pues les ayude a construir a sus objetos de estudio. Y bueno, voy a presentar, espero que sí se vea. Si me pudieran decir si ya se aprecia la diapositiva, por favor. Ya se ve perfectamente. Sí se ve, maestra. Sí, muchas gracias. Bueno, pues voy a presentar mi trabajo de tesis que denominé Experiencias sobre el trabajo educativo en el contexto de la pandemia por COVID-19, limitaciones, retos y demandas. Bueno, para abordar a este objeto de estudio, primero pues empecé con el contexto, ¿no? Empecé a contextualizar y bueno, yo aquí rescataba algunos términos sobre el contexto, ¿no? Bueno, empezaba primero a analizar a la sociedad, en cómo estaba viviendo ese momento, y pues yo identificaba que como sociedades estamos insertos en los tiempos complejos, estamos expuestos a grandes cambios, a las adaptaciones, a las modificaciones. Es así como en ese contexto tan complejo y cambiante es como se inserta un nuevo virus que se denominó SARS-CoV-2. Eso a su vez pues nos llevó a una pandemia por COVID-19 que fue denominado como una emergencia total. Algunos autores denominaban a esta situación como una catástrofe, porque ya había crisis en los distintos lugares de nuestro planeta, pero así, en medio de esas crisis, es como llega una catástrofe. Y pues esto empieza a generar pues grandes complicaciones, afecta a diferentes sectores de la sociedad, principalmente la salud, lo económico, lo político, y un sector que también pues fue gravemente afectado fue lo educativo, y es ahí en donde yo me centro en mi investigación. Y pues ante ese fenómeno tan complejo, las autoridades de distintos lugares empiezan a generar pues medidas de seguridad y de salud, y una de ellas pues fue el cerrar los establecimientos no esenciales. Esto que llevó al cierre de los edificios escolares. Y esto a su vez nos llevó a todos a movernos a una modalidad de estudiar, pero a distancia, que también fue denominado como la escuela en casa. Bueno, de ese traslado de la escuela a la casa, pues surgen límites, retos y demandas. En medio de esos límites, retos y demandas, estuvieron inmersos 3 sujetos muy importantes para mi investigación, que fueron los docentes, alumnos y padres de familia. Una reflexión a la que llegué en esta investigación, y retomando a Tenty, es que las escuelas no solo son cosas objetivas y materiales, sino que también existen en las mentalidades, en la parte subjetiva y en la parte interior de los agentes sociales, como se pudo ver en este contexto de la pandemia. Algo que también se identificó es que más que vivenciar una educación presencial a una educación virtual,
Más bien fue un reacomodo de las aulas a los distintos espacios de los hogares de los alumnos y sus familias. Para abordar a mi objeto de estudio, me planteé algunas preguntas, como qué sucedió con los docentes, qué pasa con los alumnos y padres de familia, cómo están viviendo y enfrentando ese contexto de incertidumbre, qué sienten, qué les genera esta nueva forma de enseñar y de aprender y qué nuevos aprendizajes generaron. El propósito que me planteé fue comprender las experiencias y significados de docentes, alumnos y padres de familia sobre el trabajo en casa en el contexto de la pandemia por COVID-19. Mi investigación tuvo un enfoque cualitativo-interpretativo porque busqué centrarme en la subjetividad del ser humano y en el mundo de su vida cotidiana, en este caso de los docentes, alumnos y padres de familia, retomando algunos autores como Alfred Schutz, Berger y Luhmann. La dimensión para analizar a mi objeto de estudio fueron las experiencias, desde una mirada integradora, retomando autores como Guzmán y Saucedo, porque ellas son autoras que nos hablan de la experiencia como esa capacidad que tienen los actores para reconstruir significados desde una dimensión subjetiva. Me apoyé también de Diu, que retoma las experiencias, pero desde su carácter transformador. Sin duda, cuando nosotros nos enfrentamos ante un evento, ya no volveremos a ser los mismos. Hemos cambiado, las experiencias nos transforman. También retomé a La Rosa. Este autor nos habla sobre el carácter emocional de las experiencias. Él señala que las experiencias se sufren y se padecen, como yo lo pude ver con los docentes, con los alumnos y con los padres de familia. Sin duda, el llevar el trabajo a distancia fue algo complejo que movió sus esquemas. La interrogante central de mi investigación fue ¿cuáles son las experiencias de los docentes, alumnos y padres de familia ante el desplazamiento que tuvo la escuela presencial al hogar? Esto me llevó a construir la siguiente tesis, retomando la categoría de las experiencias, retomando los sentidos y significados que generaron los sujetos educativos en esas adaptaciones que generaron a sus rutinas y que a su vez les implicaron retos y nuevos aprendizajes. Los actores educativos, docentes, alumnos y padres de familia son sujetos de experiencia. ¿Por qué? Porque ellos viven, sienten, perciben, reflexionan y se transforman a través de ella. Algo que pude identificar fue cómo los docentes en la incertidumbre dieron continuidad a los procesos escolares en una modalidad desconocida, que fue el estudiar a distancia, enseñar a distancia. Bueno, en este caso, la práctica docente se transformó y una dimensión que cobró relevancia fue la dimensión social, y se pudo identificar cómo afectó el trabajo docente, las estrategias con las que ellos tenían que interactuar con sus alumnos. Se evidenció también esa diversidad de contextos de la que provienen los alumnos y sus familias, y en función a ellos las pedagogías pandémicas que los docentes implementaban, determinadas por las condiciones de educabilidad de los alumnos. Algo también que identifiqué en esta investigación es que los docentes vivieron en tiempos acelerados, intensificados, por las nuevas indicaciones que se les daban, por las adaptaciones que tenían que hacer a su planeación, a su práctica, y se pudo identificar a los docentes en su fragilidad emocional. Respecto a los alumnos y padres de familia, pude reconocer sus dificultades en su contexto y esas reacomodaciones y deslocamientos a sus roles que se dieron durante la pandemia. Las experiencias construidas se dieron a partir de una ruptura a la realidad que tenían los docentes, alumnos y padres de familia, una ruptura que se dio con la llegada de la pandemia y que llevó un cambio en su forma de aprender, en la forma de enseñar, lo que les obligó a reorientar sus sentidos y significados. Se pudo identificar que con ese desplazamiento que tuvo la escuela, surgieron nuevas prácticas, nuevas acciones y nuevas reflexiones. Es así como yo construyo esta tesis, experiencias sobre el trabajo educativo en el contexto de la pandemia por la COVID-19, limitaciones, retos y demandas.
Bueno, aquí muestro mi apartado metodológico. Como ya mencionaba, la investigación tiene un enfoque cualitativo interpretativo. Como recurso metodológico, me apoyé de la etnografía, también de algunas técnicas de investigación, como la entrevista cualitativa, el diario de campo, los registros ampliados. También me apoyé de la etnografía digital, esto para llevar a cabo mis entrevistas, ya que estábamos a distancia, no podíamos tener encuentros cara a cara, entonces me apoyé de la etnografía digital para hacer videollamadas, utilizar el WhatsApp, la llamada telefónica para contactar a mis informantes y también me apoyé de una encuesta. Respecto a mis informantes, puedo decir que, bueno, la investigación se llevó a cabo en una primaria de nueva creación. Al ser de nueva creación, solo contaba con 3 docentes, una directora que acababa de llegar a la institución y había ausencia de profesores, por lo que ella en ese momento también atendía al grupo de 4º grado. Había una maestra de 2º grado que también acababa de llegar a esa institución y la profesora de 3er grado que en ese momento yo me encontraba en esa institución. Y respecto a la selección de los alumnos, había grupos de 1º a 4º grado. Para poder hacer una selección de estos, generé una encuesta, fue aplicado a todos los grupos, en donde esa encuesta me arrojó 2 posibles contextos, me mostraba un contexto favorable y uno desfavorable del que provenían los alumnos. Esta a su vez me permitió hacer una selección específica de los grupos y profundizar en esos 2 contextos que había identificado. También retomé el testimonio de los padres de familia para retomar sus experiencias, sus retos, de cómo estaban viviendo ese trabajo en casa. Aquí tengo una diapositiva que habla sobre la construcción del dato, el cómo fui analizando la información que iba obteniendo de mis informantes, pero me voy a pasar a esta diapositiva que se centra a 3 núcleos que resultaron de analizar la información. Fueron 3 núcleos relevantes que me permitieron organizar mi información en 3 capítulos. El primero fue impacto inicial de la pandemia, incertidumbre y atención a la emergencia escolar. Ahí pues recopilo cómo fue esa recepción que tuvieron los docentes cuando llega la pandemia, esas estrategias que ellos implementaban en ese momento. El segundo núcleo es a 1 año de distancia del inicio de la pandemia, retos, demandas y estado emocional en el trabajo docente. Después de haber pasado ya varios meses, cómo siguen trabajando los profesores, cuáles son esos nuevos retos en su labor. Y el siguiente núcleo, experiencias de los alumnos y padres de familia, un reflejo de sus condiciones de educabilidad. Aquí me centro específicamente en estos actores, en los alumnos y sus padres y cómo enfrentaron la situación de la pandemia. El capítulo 1, denominado Impacto Inicial de la Pandemia, Incertidumbre y Atención a la Emergencia Escolar, bueno, lo abordo a través de los siguientes conceptos: el contexto histórico-social, a través del concepto de la catástrofe, en donde me doy cuenta que vivimos una emergencia sanitaria denominada pandemia y una emergencia educativa, y cómo este contexto estaba influyendo en las experiencias de los sujetos, en este caso los docentes. Las experiencias retomando sus vivencias y sentidos. Aquí me apoyé del concepto de biograficidad, porque retomé esas experiencias pasadas de las docentes en las que yo me centré en investigación para comprender las experiencias que estaban surgiendo en el contexto de la pandemia. Otro concepto del que yo me apoyé es el trabajo docente. Indagué qué era el trabajo docente, qué implicaba, y lo relacioné con las nuevas capacidades que se le exigía al docente, pero ahora, bueno, durante la pandemia. Otro concepto que también retomé fue la colaboración. Ante un posible regreso presencial cuando iniciaba la pandemia, algo que comentaban los sujetos investigados era esa capacidad de organización que tenían en su escuela. Comentaban las maestras a las que yo investigué que en su escuela pues ya había una organización, ya había roles, ya estaban los equipos elaborados. Entonces, eso fue algo que yo pude identificar en este capítulo.
Respecto al contexto histórico-social, identifiqué 3 contextos, uno internacional, un contexto nacional y un contexto local. En lo internacional me apoyé de la OMS, una organización que definía qué era la enfermedad, en dónde había surgido, en qué momento se denomina que es una pandemia. Estábamos en una emergencia sanitaria, una emergencia educativa. Me apoyé también de la CEPAL y la UNESCO. Ellos realizaron varias investigaciones sobre el fenómeno que estábamos viviendo y mencionaba que había un cierre masivo de instituciones en diferentes países y mencionaba al profesor como un actor fundamental para atender las diversas demandas educativas. Ahora, en el contexto nacional, ¿qué se decía sobre México? Bueno, se mencionaba que nuestra formación y disponibilidad de recursos era insuficiente. Mencionaba que en México predominaba la desigualdad educativa, algo que como docentes nosotros ya conocíamos, pero que con la pandemia pues esto se hizo más evidente. También en ese momento la CEPAL y la UNESCO daba cuenta en una de sus investigaciones que no en todas las regiones se recibía el servicio educativo, a pesar de que la autoridad había mencionado de que teníamos que trabajar y a distancia. A través de su investigación, esta organización pues mostró que no en todas las regiones de México esto se estaba llevando a cabo. Bueno, esto nada más para contextualizar. También retomo ahí una fecha importante, cuando llega el COVID-19 a México, que fue el 27 de febrero, y con ello en nuestro país se empiezan a generar medidas sanitarias, el confinamiento. También aquí retomo lo que dice la autoridad educativa, en este caso la SEP, quien propone una estrategia educativa que denomina Aprende en Casa como una herramienta a través de diversos medios, la televisión, la radio y plataformas en Internet, y que se plantea como un eje en la tarea docente. En el contexto local, bueno, doy un seguimiento a lo que se lleva a cabo en los consejos técnicos escolares, analizando las guías, en donde me puedo dar cuenta que efectivamente se retoma la estrategia Aprende en Casa y se propone a los docentes como un eje central. En nuestro estado también se propone una estrategia similar a la que se denomina Mi Escuela en Casa, en donde se propone que los docentes realicen actividades acorde a las características de las familias para reforzar el aprendizaje. Eso fue sobre el contexto. En este apartado, bueno, retomo el concepto de biograficidad. Aquí me centro en las docentes investigadas, en la directora Rosita, en la profesora Minerva y en la profesora Gema, que abordo a través de este concepto, bueno, sus años de experiencia, cómo surge su vocación, sus experiencias más significativas. Y esto a su vez me permitió comprender cómo las docentes asumieron la llegada de la pandemia, retomando esas experiencias pasadas y comprender el impacto que había tenido este fenómeno en su labor docente, en su manera de implementar sus saberes y reconstruir el conocimiento. Ahora, en el trabajo docente, ¿cómo se da esa atención inicial en el confinamiento en casa? Bueno, ahí distingo pues 4 subapartados. El primero es la percepción docente, cómo el docente recibe ese fenómeno, cómo enfrenta esa realidad, pues la vive en incertidumbre, la vive en escepticismo, desesperación. Había pues personas del colectivo docente donde decían es que ya estoy desesperado. Algo que también mencionaban las docentes investigadas es que no estaban preparadas. Respecto a la atención inicial, pues esta se empieza a través del WhatsApp, a través de fichas de trabajo, en algunos casos porque como las docentes, una docente era acababa de llegar a la institución, ella provenía de otro contexto, de un contexto rural, entonces ella me comentaba, bueno, cuando inició la pandemia, pues yo hacía la entrega presencial, aunque se habían dado indicaciones de que todas las indicaciones de enseñanza eran a distancia, pues en el caso de la maestra Rosita eran de manera presencial. También se realizaron cambios a la planeación, hubo una reconstrucción y se empezó a trabajar con la estrategia Aprende en Casa. Respecto a la evaluación, se identificó como un momento flexible. Mencionaban las docentes investigadas que identificaban resistencia. Algunos docentes no querían evaluar a distancia, pero también había casos donde se identificó el optimismo
Se pudo identificar el seguimiento de lineamientos educativos. Recordemos que en ese momento surgieron diversos acuerdos sobre evaluación y eso es algo que comentaban las docentes. Yo evalúo siguiendo tal documento, entonces se pudo identificar ese seguimiento puntual a lo que proponían las autoridades educativas. Algo que se evaluó también fue el esfuerzo de los alumnos. Mencionaba una docente, bueno, la directora, que en su colectivo veía que sus profesoras decían que para ellas también fue un momento flexible y sencillo, porque decían, es que ya conocemos a nuestros alumnos. Pero también había preocupación por aquellos alumnos que no se mantenían en contacto con los docentes. Y fue de esa manera en cómo se vivió el momento de la evaluación en el momento en que llegaba la pandemia. Respecto a la participación de las familias, las docentes concluyeron que esta fue indispensable. Su papel fue relevante para que los niños siguieran aprendiendo desde casa. Así como se identificó el compromiso, mencionaban que también hubo poca participación. También algo que mencionaban las docentes es que las familias en ese momento estaban incrédulas. Algo que mencionaban es, los maestros no quieren trabajar ante las medidas de que nos decían de trabajar a distancia. Y bueno, otro concepto del que me apoyé y que ya mencionaba en mi esquema inicial es sobre la colaboración. Algo que podemos darnos cuenta es que las tragedias sacan lo mejor o lo peor de las personas. En este caso, a través de la voz de las docentes, pude darme cuenta que la llegada de la pandemia pues sacó lo mejor de ellos. Ellas mencionaban, ya estamos organizados, ya sabemos cómo los alumnos van a regresar, ya tenemos organizados equipos para realizar la limpieza, y algo que identifiqué fue el enfoque participativo en los centros escolares de las profesoras en donde se encontraban en ese momento. Había participación del director, de los docentes y de los padres de familia. Ya estaban organizados en comisiones de salud. Capítulo 2, a un año de distancia del inicio de la pandemia, retos, demandas y estado emocional en el trabajo docente. Bueno, el traslado de la escuela a los hogares me hizo darme cuenta que hay dos contextos. Hay un contexto familiar y social del que provienen los alumnos, donde está esa disponibilidad de recursos con la que ellos cuentan, pero también está un contexto institucional, donde están los docentes. Ese contexto yo lo analicé a través de algunos conceptos, apoyé de la doctora Fernández. Ella nos habla de la institución como establecimiento, analizaba la escuela en donde yo realicé mi investigación y pues la información que obtuve es la siguiente: era una escuela de nueva creación, se había creado en el año 2019, en un inicio solo tenía 2 grupos para brindar atención y pues el establecimiento se encontraba en construcción. Y ahí, bueno, me ponía a reflexionar si dieran la indicación de que en ese momento se tenía que regresar de manera presencial, pues esto no hubiera sido posible. En cuanto al concepto de organización, pues aquí analicé que había un rol directivo. En cuanto a los servicios básicos, pues no estaban completos al ser de nueva creación, se estaban gestionando. Había dificultades en esa organización, como la ausencia de profesores, había poco mobiliario, había carga administrativa por la ausencia de profesores y había carga laboral. Y todo ese contexto pues se vio reflejado en los procesos educativos. Sabemos que ahora yo aquí en investigación lo presento como un reacomodo. La escuela, al trasladarse a los hogares, fue un reacomodo de los procesos educativos. En la planeación cambió, las estrategias, la manera de retroalimentar, de evaluar. Y bueno, aquí también abordo cómo se trabaja, y cómo se trabajó Aprende en Casa. Y bueno, de esos movimientos en los procesos educativos surge una sintomatología emocional en los docentes que más adelante pues les presentaré. Bueno, respecto a enseñar a distancia, las reacomodaciones que se dieron en la planeación, y que yo pude identificar fue lo siguiente. Algo que comentaban las maestras era que se centraban en lo esencial. Esto yo lo identificaba como esa flexibilidad curricular que tenían las profesoras para elegir el contenido más relevante.
Algo que también se llevaba a cabo era la brevedad. Había una docente que decía, es que yo hago breve mis planeaciones para que tanto el niño como el padre de familia lo comprenda. Además, a la planeación se agregaron nuevos recursos y materiales como links, cuadernillos, bibliotecas digitales. Y también las docentes comentaban, es que yo tengo otros propósitos. A mí ya no me interesa tanto mi contenido, sino que los alumnos no deserten. Entonces aquí se veía pues esa variedad en cómo las docentes llevaban a cabo su planeación. Respecto a las estrategias que utilizaron, las docentes comentaban que elaboraron un diagnóstico precisamente para saber y conocer esos recursos con lo que los niños pues tenían en casa para realizar sus actividades. En la organización escolar, para revisar las actividades que tenían los alumnos, esto era de acuerdo a los tiempos que tenían las docentes. Se apoyaban del WhatsApp, se apoyaban de las fichas que enviaban a través de esa aplicación y se apoyaban también de las videoconferencias como un complemento para implementar su enseñanza. En esta manera de enseñar a distancia también se dieron las dificultades. En el caso de la directora Rosita, mencionaba, es que yo me siento descanchada porque ella, al haber trabajado durante mucho tiempo en contextos rurales, pues no estaba acostumbrada a trabajar con la tecnología y la llegada de la pandemia pues se lo exigía. Entonces para ella pues sí era algo complejo el poder seguir con su labor, pero a distancia. Con las familias también hubo momentos complejos, las docentes comentaban, es que tienen poco tiempo, hay poco entendimiento de las actividades que nosotras sugerimos, hay ausencia de evidencias, hay familias sin internet. Respecto a la evaluación, pude identificar que fue un momento variado. La evaluación se llevó mediante el WhatsApp, decía una docente, es que yo mejor hago la llamada telefónica, yo envío notas a través de Word, y pues la evaluación se realizó de acuerdo a las responsabilidades académicas de las docentes. La directora Rosita pues evaluaba de acuerdo a sus tiempos y ella me decía, la verdad, yo ya no hago una devolución, yo pongo una calificación, lo que Ravela, Piccaroni y Loureiro lo menciona como una valoración. En este caso, pues la docente así evaluaba de acuerdo a sus responsabilidades y los tiempos que tenía en ese momento. Pero estaba el caso de otra docente, la docente Minerva. Ella mencionaba, es que yo sí hago una devolución, le muestro al niño lo que me tiene que entregar, le muestro esas diferencias que tiene con lo que yo espero. Ella hacía una devolución concreta y lo complementaba con una valoración, con una calificación. También en este momento pues ya estaba la estrategia Aprende en Casa 2, que se propuso como un eje rector en la enseñanza docente. Algo que comentaban las profesoras era que ya estaban más centrados, había más coherencia. También mencionaban que el lenguaje era poco pertinente, había también prioridades. Ellas identificaban que Aprende en Casa se centraba en las artes, en la vida saludable y la educación socioemocional, pero que también había aspectos mejorables en esta estrategia, como la directora Rosita, que comentaba, a mí me hubiera gustado que se trabajara la transversalidad. Ella mencionaba que en lugar de fragmentar los contenidos en asignaturas, que prefería que fueran proyectos para abordar esos contenidos que proponían las autoridades educativas. Y también pues había bondades. Las docentes también decían que la dosificación de esa estrategia pues era adecuada en cuanto a contenidos, a profundización y que sí veían la presencia de los enfoques que se proponían desde los planes de estudio. El siguiente apartado es la sintomatología emocional docente. Aquí una frase que yo retomo y a mí me parece muy importante porque en ese momento me decía la profesora, es que es un cuento de nunca acabar. Y aquí es donde yo retomo a la experiencia, pero desde las emociones. Retomo a la Rosa que dice que la experiencia se sufre y se padece, y es así como también lo vivieron los docentes. Esos procesos educativos a distancia pues les generaron desestabilidad emocional, y esa sintomatología que yo pude identificar en ellos era la incertidumbre. Ellos comentaban, es que no podemos salir, no tenemos precisión en nuestro futuro, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral. Viven en el estrés, multiplicación de tareas,
viven en el cansancio, ya fastidio, y ahí es cuando una docente dice, es que esto es un cuento de nunca acabar. Mencionaba que cuando ya tenía una actividad terminada, inmediatamente su autoridad le decía, ya viene otra, y eso fue algo complejo relacionado a sus emociones. También se vivieron momentos de ansiedad y desesperación, ansiedad por la ausencia de docentes, desfase de tiempos y carga laboral. Mencionaba una docente que hasta altas horas de la noche, pues ella estaba revisando evidencias y esto pues les generó afectaciones en la salud, en lo mental y en su bienestar. Mi siguiente capítulo, número 3, bueno, yo lo denominé Experiencias de los alumnos y padres de familia, un reflejo de sus condiciones de educabilidad. Bueno, aquí yo me centro en los alumnos y en sus padres. Quise retomar su mirada porque es muy diferente a lo que ve un docente, a lo que ve un alumno, a cómo ellos están percibiendo ese momento. Y bueno, aquí yo pude darme cuenta que los alumnos, aunque son pequeños, también generan conocimientos sobre la pandemia. En este caso, generaron conocimientos. Y esto pues lo pude analizar a través de algunos autores que nos hablaban sobre la percepción, nos hablaban de que son representaciones e interpretaciones que generan los sujetos sobre esa realidad que están viviendo. Sobre los padres de familia, me centré en esas adaptaciones que ellos tuvieron y modificaciones que realizaron a su contexto, lo cual fue como un reacomodo, como menciona Dussel, de la escuela a esa diversidad de sus hogares. Aquí también retomo la mirada de los alumnos, cómo ellos percibieron Aprende en Casa y el trabajo docente. También retomo esa percepción que generaron sobre las actividades pedagógicas, que para ellos fue como un deslocamiento. También hablo aquí sobre los estados emocionales que tuvieron los alumnos y los papás y hablo sobre la educación, un trabajo compartido, que es una reflexión a la que llegan los padres de familia después pues, de haber trabajado con sus hijos a distancia. Bueno, respecto al primer apartado, que conforma mi capítulo 3, hablo sobre el conocimiento que generaron los alumnos. Yo, bueno, dialogando con los alumnos, me decían que ellos generaban su conocimiento a través de las noticias, a través de lo que escuchaban de sus padres de familia. Ellos decían, la pandemia es que no puedo salir, estamos en una pandemia, pero con esto yo pude darme cuenta que ellos tienen esa capacidad de enfrentar la situación. Cuando ellos me decían, es que ahora debemos de cuidarnos, hay medidas que tenemos que seguir, como usar el cubreboca, lavarnos las manos, toser en el antebrazo. Y después, bueno, se menciona la medida quédate en casa. Con esto, los niños pues decían, es que yo siento desagrado, no me gusta estar en casa, nada más estamos aquí encerrados, en casa no me gusta hacer tareas. Y algo que yo, bueno, reflexionaba y con apoyo de los autores es que lo que los niños extrañaban, pues era la experiencia escolar, estar en un aula, estar en una institución, porque el niño decía, es que en casa no me gusta hacer la tarea. Respecto al siguiente apartado, donde me enfoco esas adaptaciones que tuvieron las familias y que se vivió como un reacomodo, pude identificar que sí tuvieron situaciones complejas, como en lo económico. Al platicar con una madre de familia me decía, es que yo salgo a trabajar y me llevo a mi niña a vender gelatinas. Entonces ahí pude ver esa desigualdad educativa, pues que existe en los diferentes contextos. También pude darme cuenta que se dieron afectaciones parciales, donde había familias que me decían, bueno, es que a mí no me afectó tanto, yo sí me puedo centrar en lo educativo. Y otras pues me decían, pues a mí en lo económico no fue ningún problema, pues yo pude seguir a distancia, tuve todos los recursos necesarios. Y esto pues me mostró las condiciones de educabilidad a la que los niños pues estuvieron expuestos en casa. Respecto a las mediaciones del trabajo, el hogar y la escuela, pues pude darme cuenta que la persona que estuvo acompañando al niño en casa fue la madre de familia. Ella vivía en medio de un trabajo simultáneo, me decía es que yo trabajo, yo atiendo las tareas del hogar y aparte pues tengo que trabajar con mis hijos, lo que nos mandan de la escuela. Y esto les generaba estrés y también pues afectaciones en lo emocional.
Esto las llevó a reestructurar sus horarios y también las llevó a generar pues aprendizajes, a generar nuevas rutinas, incluso estrategias para apoyar a sus pequeños. Y aquí es donde yo me doy cuenta que las experiencias transforman. Los papás se transformaron al implementar la escuela en casa. También se dieron las dificultades para mediar lo escolar. Me decía una madre de familia que algo a lo que se enfrentaba era la resistencia de su hijo al hacer las tareas que proponían en la escuela. Los ambientes en casa pues son diferentes a la escuela, ¿no? Estar en lo presencial, y a lo que estaba perdido ahí pues eran los vínculos escolares, el estar con los otros. Y retomo al autor Dussel, que ella nos decía, es que en pantuflas nos sentimos en casa, y era así como se sentían los niños. Y también aquí, en este apartado, yo pude recuperar algunas reflexiones que generaban las madres de familia. Ellas me decían, es que como padres tenemos que tener esa capacidad de adaptación. Y aquí también pues yo retomé un autor Pérez, que él nos habla que sí, que el ser humano pues debe de tener esa capacidad para ser flexible, para ser empático y con capacidad de actuar en escenarios turbulentos como lo fue la pandemia. La estrategia Aprende en Casa y el trabajo docente en el mundo de vida de los alumnos y padres de familia. Bueno, aquí me centro en cómo ellos percibieron esta estrategia y cómo percibieron la labor docente. Respecto a los alumnos, esta estrategia estuvo determinada por los tiempos, por su organización familiar y también por las variantes de la estrategia. Había alumnos que me decían, es que yo ya no veo la televisión, en casa pues descargamos las actividades. También había el caso de una niña, me decía, es que yo no veo los programas. ¿Por qué? Porque no tengo televisión. Y aquí pues yo retomo un autor que es Amador, que nos decía que si bien Aprende en Casa nos da grandes oportunidades para acceder a la educación, pues también generó desafíos en las familias, porque no todos tenían los recursos tecnológicos para acercarse a esta estrategia. Respecto a la percepción, hubo una percepción positiva. Los niños decían, es que los programas me parecen atractivos, sí me ayudan, tienen juegos, pero también había desagrado. Había niños que decían, pues a mí solo me gustan algunos me parecen aburridos. Algunos me decían, es que hay poca claridad de parte de los docentes que me enseñan en los programas de televisión. Y a lo que yo reflexionaba aquí era que a través de la televisión, pues no estaba esa interacción cara a cara que se da en la presencialidad. También los alumnos proponían mejoras a esa estrategia. Había un niño que decía, es que yo prefiero los ambientes más decorados, actividades con movimientos. Ahora, respecto a los padres de familia, pues ellos también generaron su percepción sobre esta estrategia. Hay una madre que me decía, es que el contenido es apropiado, hay una distribución adecuada, a mí me parecen atractivos, pero también estaba otra mirada donde también decían y señalaban como un pequeño, es que los programas son aburridos para mi niño, es que mi niño ya lo sabe, es que mi niño ya lo vio. Y también estaban esas sugerencias de mejora. Había padres que decían, es que yo preferiría que tuvieran más tiempo, a mí media hora no me es suficiente. En cuanto a la extensión de los temas, había una madre que decía, es que son repetitivos, solo se basan en videos. Respecto al trabajo docente, había una mirada positiva. Las madres investigadas pues decían que ellas identificaban una organización y distribución de actividades adecuada. En cuanto a la accesibilidad, pues identificaban el compromiso de los docentes que apoyaban a sus hijos, pero también había sugerencias o algo que necesitaban en ese momento, como era la interacción. Había una madre que decía, a mí me gustaría más que hubiera una interacción con el alumno y el docente a través de herramientas digitales como eran las videoconferencias o las llamadas por WhatsApp. De esta manera que se mantuviera un lazo de comunicación y convivencia. Respecto a las actividades pedagógicas, con los niños se indagó cómo estaban viviendo pues, el inicio de la pandemia,
cómo los docentes les enseñaban en ese primer momento. Los niños comentaban, era por fichas, era por el celular, era por videoconferencia, era por videollamadas. Y durante la prolongación del confinamiento, los niños al notar que este confinamiento pues se alargaba, les provocaba una gran desilusión. Había niños que decían, ay no, yo ya quería regresar, ya querían regresar a la escuela porque extrañaban a sus compañeros. También en esa prolongación del confinamiento, lo que se identificó fue una puntualización de las estrategias. Había niños que comentaban, es que ahora, además de la ficha, pues ya tenemos las videoconferencias. Aunque también seguía la desmotivación, porque había un niño que decía, es que yo no quiero hacer las tareas. Él prefería hacer la tarea en la escuela, y aquí es donde se identifica lo que plantea Dussel, esa revalorización a la escuela presencial. Respecto al apoyo en las tareas escolares, los niños decían, es que es mi mamá la que me apoya, es mi mamá, y en ningún momento me comentaban que era el padre de familia. En cuanto a los beneficios, los niños decían, es que estar en casa me ayuda a organizar mis tiempos, ahora tengo tiempo para estar con mi familia, es que ahora hago mis actividades con más tranquilidad. Pero también había aspectos negativos, como que el trabajo era diferente a la escuela, el no poder salir, también el necesitar un experto en el tema, porque decía una niña, es que a veces me confundo, o la persona que está conmigo no es un profesor. Pero también se dieron aprendizajes informales, había niños que comentaban que ayudaban en las tareas del hogar, decían que acomodaban su cama, acomodaban la mesa, y también esto pues les generó responsabilidades y aprendieron pues a ser responsables en este tipo de situaciones. Para los padres de familia, pues el llevar a cabo lo pedagógico, pues fue un reto. A ellos les generó un deslocamiento, como lo menciona Puigros, donde ahora ellos pasaban a tomar un papel que no habían tenido. Entonces, de alguna forma se decía en ese momento que eran como los docentes para los alumnos, pero ellos mencionaban, es que hay cosas que no sabemos en la enseñanza. Entonces ahí había un desconocimiento en los contenidos y eso era un reto, algo complejo para ellos. Y algo también que salió de acuerdo a la experiencia de los papás es que no tenían el tiempo para estar con sus hijos, para exponerlos a situaciones transformadoras que los ayudaran a seguir aprendiendo. Y esto forma parte de esas condiciones de educabilidad de los alumnos. También ellos generaron aprendizajes. Ellos también comentaban, es que con la pandemia ahora yo pude conocer a mi hijo, ahora identifico sus fortalezas, y también algo que se mejoró fue la comunicación. Y algo que mencionaba Lizárraga es que la comunicación pues, fue un ingrediente principal para vivir en pandemia. Respecto a los estados emocionales, bueno, en los alumnos, pues en casa tuvieron una tonalidad emocional, había tristeza, los niños me decían, no puedo salir, había enojo, decían, es que cierran los parques, no puedo ver a mis amigos, había aburrimiento por el encierro y porque decían, es que solo estamos haciendo tareas, y algo que extrañaron los alumnos es estar con nosotros. La mayoría de los niños que yo entrevistaba decían, es que extraño a mis amigos, extraño a los maestros. Y también está lo que observaron los padres de familia. Ellos comentaban, es que yo ya veo a mi hijo frustrado, lo veo aburrido, lo veo cansado, lo veo desesperado. Pero también está la afectación emocional que ellos sufrieron. Ellos, al mediar las situaciones de aprendizaje, vivieron en medio del estrés, vivieron en ansiedad, en incertidumbre y en la culpa. Y una madre de familia me decía, es que yo me siento culpable porque mi hijo no puede hacer las actividades que hacían antes. Había desesperación, angustia y también agradecimiento. Había una madre de familia que me decía, agradezco el poder estar con mi hijo en este momento. También de la experiencia que me daban los padres de familia, pude identificar una reflexión a la que ellos llegaban. Ellos identificaban que la educación era un trabajo compartido. Ellos mencionaban ahí su importancia de apoyar a sus hijos y también reconocían el papel del docente. Había una madre de familia que decía, es que es importante tener una autoridad. Decía, las escuelas por algo fueron creadas. Y algo que decían es que ahora ya valoraban el esfuerzo que hacían los maestros.
Y algo también que yo aquí pues analizaba y reflexionaba, que si bien o sea, a los padres se les demandan ciertas condiciones de educabilidad, las escuelas también deben de brindar esas condiciones mínimas de institucionalidad. Aquí con la reflexión de los padres, pues ya vemos que ellos aceptan una responsabilidad en la educación de sus hijos, pero también del lado de las escuelas debe de haber esas condiciones que deben de brindar los docentes para que los niños accedan a la educación. Y bueno, ya para terminar, las reflexiones finales, algo que pude identificar de toda mi investigación es que en la educación pues se vio un desplazamiento de los procesos educativos a los hogares de los alumnos. Y eso fue un reacomodo y un deslocamiento de los roles, donde los papás cambiaban ese rol que tenían de ser a lo mejor nada más solo acompañantes de sus hijos cuando se estaba en la presencialidad, pues ahora era un seguimiento pues más puntual, más similar a lo que tenía un docente. Respecto a los actores educativos, pues reflexiono, como lo mencionaba en las primeras diapositivas, son sujetos de experiencia, porque ellos viven, sienten y reflexionan a través de ella cómo se pudo identificar con el fenómeno de la pandemia. Los docentes se transformaron, los alumnos y los padres de familia. Ellos reorientaron sus sentidos y esos significados que tenían en su realidad. Pude identificar cómo a través de la incertidumbre pues se pudo dar seguimiento a lo escolar, cómo a través de la intensificación de la tarea docente pues se pudo seguir con la educación a distancia. De la misma manera, pues se identificaron diversos contextos que formaban parte de las condiciones de educabilidad de los alumnos y en función de ellos las pedagogías pandémicas que los docentes implementaban. Y nuevamente, pues aquí yo vuelvo a recordar, las escuelas no solo son cosas materiales, existen también en la mentalidad de los sujetos. Sin duda, el COVID-19 pues marcó las prácticas escolares y esto pues también nos hace hacer una revisión de lo que estamos haciendo en lo educativo, qué hacíamos antes, qué hicimos durante la pandemia y qué hacemos después, qué hacemos ahora que ya pasó la pandemia. Y debemos de aprender de este escenario inédito, debemos de retomar la estrategia Aprende en Casa, sin duda fue una herramienta que brindó grandes oportunidades y también, ¿por qué no aprender de ella? Y también seguir retomando esas habilidades digitales que adquirieron los docentes, que adquirieron los alumnos y las familias, eso que dejó la pandemia, volverlo a retomar. En la escuela presencial como espacio-tiempo se fortaleció, esto se pudo escuchar en la voz de los alumnos cuando mencionaban es que extraña la escuela, en casa no me gusta hacer las tareas. Y es por todo esto que yo explico esas nuevas experiencias que esta investigación pues fue relevante, pero tampoco puedo decir que esta investigación pues acabó ahí. Ahora surgen nuevas interrogantes, ¿qué está sucediendo ahora? Que ya regresamos a la presencialidad, que ya la pandemia disminuyó, eso se puede seguir investigando. ¿Cómo están los alumnos en sus emociones? Yo soy docente de nivel primaria, trabajo con niños pequeños y me puedo dar cuenta que hay afectaciones emocionales. Yo tengo pequeños que de repente de la nada lloran porque dicen que extrañan a su mamá, que extrañan tener ese acompañamiento. Entonces todavía hay cosas que se pueden seguir indagando, qué está pasando ahora con los docentes, se siguen retomando esas habilidades digitales que retomaban cuando estaban a distancia, qué está pasando ahora o se regresó a como estábamos antes. Bueno, eso como reflexiones finales y pues esto sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Gema. Bueno, con toda esta presentación que haces de la información que lograste recuperar durante tu trabajo de investigación, con todo este análisis que presentas, pues nos recuerdas la complejidad, lo arduo que es implicarse en un trabajo de tesis, en un trabajo de construcción de tesis. Y bueno, seguramente ahora quienes te han escuchado y quienes han visto esta presentación
tendrán preguntas que hacerte o algunos comentarios. Son estudiantes de segundo semestre, entonces están en la plenitud de las inquietudes. Abro el espacio para las preguntas que pueden hacerse levantando la mano o a través del chat. Ya Elia lo comentaba. Entonces, adelante, nada más que si necesito ayuda porque no vea quién está levantando la mano, pues veo que tengo 72 personas que me pueden apoyar. Adelante. Justina Zuleima ha levantado la mano para hacer pregunta o comentario. Adelante, Justina. A todos. Primero, felicitarla porque no es maestra Gema un trabajo sencillo. Nosotros estamos ahorita en segundo semestre del anexo y nos está costando un poquito de trabajo, ¿no? Y mi pregunta está en relación a las fases de entrada al campo dentro de la investigación cualitativa. Y sí me llama un poquito la atención porque, bueno, con esto de la pandemia, ¿no? En cuanto a que decía que al realizar las entrevistas o al utilizar instrumentos, un autor que acabamos de ver, bueno, dos autores, Taylor y Bogdan, que nos habla de esos controles cruzados en cuanto uno rescata información, ¿no? Primero, pues, de la observación y en base a la observación los instrumentos, y nos decía, bueno, que es que cada uno puede mentir un poco, engañar un poco. Entonces, ¿cómo hacerle con la información? ¿Cómo verificar prácticamente la información? Porque usted decía que hubo llamadas, no sé si me perdí la parte que no sé si tuvo contacto directo con ellos o cómo fue esa parte. Imagino que es uno de los avatares, ¿no? Lograr la información también o la aplicación de instrumentos. Esa sería mi pregunta, maestra. Sí, bueno, pues como mencionaban, yo acabo de egresar de la MECPE y fuimos pues la generación de la pandemia y justo cuando comenzábamos ya con la entrada al campo, organizando, ¿no?, nuestro espacio en donde íbamos a realizar nuestra investigación, pues iniciaba la pandemia y todos pues nos decíamos, bueno, ahora cómo vamos a hacer la investigación porque estamos a distancia, no podemos ir a las escuelas, no podemos ir a tocar puertas y pues solicitar ese permiso. Y pues sí, eso fue algo complejo que yo viví. Yo recuerdo que por mensajes, yo acababa de llegar a una nueva zona escolar, yo no conocía a los profesores de esa zona, entonces pues tenía contacto con, si acaso, 3 maestras y pues con ellas yo me comunicaba, si había disponibilidad en sus escuelas, que les comentaran a los directoras o directores si yo podía hacer una investigación en sus instituciones. Y algo que pues sí me llevé en ese momento, pues fue a ciertos rechazos, porque una decía, es que yo sí le comenté a la maestra, pero fíjate que a ella no le gusta que entren pues personas a estarnos observando o que revisen cómo estamos trabajando. Y pues yo, bueno, la decisión que tomé pues fue centrarme en la escuela en donde yo acababa de llegar. Pues dije, ¿por qué no? Acabo de llegar, pues es de nueva creación, no conozco a los compañeros, solo había una compañera que también acaba de llegar en ese momento. Entonces, pues decido hacer mi investigación en la escuela, pues donde yo laboro. Y pues en ese momento, pues al llegar la pandemia, pues también llegan nuevos docentes que también pues yo no conocía. Dije, bueno, entonces yo creo que me puedo acercar a ellos también para entrevistarlos, para saber cómo ellos estaban viviendo la pandemia, pero desde el centro educativo en donde ellos se encontraban. Y fue así como yo encuentro pues un espacio para realizar mi investigación. Y ya pues teniendo el contacto con los profesores y con la directora que acababa de llegar, pues se me da el permiso, empiezo pues a formular mis primeras preguntas, qué quiero indagar, qué quiero saber sobre mi objeto de estudio. Me acerco también a los alumnos, pero primero tengo un acercamiento con los docentes. Les pregunto a ellos
quién, bueno, alumnos, pues yo podría pues comunicarme, porque también los docentes sabían, hay alumnos pues que no hay manera con la que te puedas comunicar, pero hay ciertos alumnos que sí tienen celular, que sí se pueden conectar por Zoom, entonces pues yo me acerco a ellos y pues es así como yo voy contactando a mis informantes. También yo comentaba que elaboré un cuestionario a través de los formularios, se los envié a todos los grupos para identificar cómo estaban trabajando los niños a distancia, qué recursos tenían en casa para trabajar, los papás, qué percepción tenían sobre la estrategia Aprende en Casa. Ya que apliqué esos cuestionarios, pues llegué a otro momento de analizar la información. Bueno, analizo mi información, identifico pues a los alumnos y ahí es cuando yo me doy cuenta que hay dos contextos, que hay niños donde dicen es que en casa pues yo tengo todo, tengo televisión, tengo internet, tengo computadora, pero hay niños donde comentan, no, pues yo solo, no, nada más tengo televisión, solo tengo el celular. Algunos decían que ni WhatsApp tenían y entonces ahí identifico esas dos situaciones y digo, bueno, creo que por aquí puedo empezar a seleccionar a mis alumnos, a lo mejor el que tiene pues los ambientes más favorables y el que tiene pues el ambiente menos favorable para indagar pues qué estaba sucediendo en ese momento. Pues eso, esa sería mi respuesta. No sé si logré contestar su pregunta, maestra, o si me faltó algo. Maestra, muchas gracias, felicidades. Gracias. De verdad, muchas felicidades. Bueno, hay 3 manos más levantadas. Está Aurelio Bautista, Edith Gómez y Javier Bautista. Entonces, Aurelio, si quieres hacer tu comentario. Sí, maestra, muchísimas gracias. Primeramente, agradecer a la maestra Gema, felicitarla a la vez por compartirnos su trabajo y su experiencia en este proceso de investigación, ¿no? Maestra, usted nos hablaba de experiencias tanto de maestros, padres de familia y alumnos, ¿verdad? A mí me gustaría saber cuál fue la experiencia de usted en cuanto a encontrar el tema de su investigación y su pregunta de investigación. Sabemos que muchas veces una palabra a veces determina el rumbo de un enunciado o un mensaje, ¿no? Entonces, me gustaría saber esa experiencia que usted llevó a determinar que sea esa el tema y la pregunta de investigación. Sí, bueno, pues cuando estaba en la MECPE, cuando nos proponían los docentes que buscáramos un tema de estudio, pues sí era algo complejo para mí. Yo decía, ¿qué puedo estudiar? Algo que a mí me llamaba la atención eran siempre los alumnos. Yo le comentaba a mi asesora, es que a mí me gustaría saber qué sienten los alumnos, qué es lo que les interesa. Y pues primero, mi investigación estaba centrada en la asignatura de español. Yo quería saber qué era lo que los niños pues sentían, qué significados les generaba el trabajar en español, pero desde un enfoque de las prácticas sociales del lenguaje. Pero mi interés era ese. Tal vez en la asignatura de español pues nada más era como un pretexto, pero yo quería centrarme en los alumnos. Y bueno, con la llegada de la pandemia, pues yo dije, estoy viviendo una pandemia, esto también está generando cambios en los alumnos y fue como yo cambio mi objeto de estudio, lo reestructuro porque es parte de la investigación, modificar nuestros objetos de estudio y yo lo cambio a qué es lo que están sintiendo los alumnos, pero también gracias a la asesoría pues de mi asesora me decía, bueno, pues puedes abrir más tu mirada, no nada más con los alumnos, puedes también acercarte a los docentes y también pues decidí acercarme a los padres de familia. Dije, ¿por qué no? Ya, bueno, yo empiezo con los docentes. A pesar de que yo estaba interesada en lo que sentían los alumnos, empiezo primero con los docentes. Recopilo sus experiencias, después me voy con los alumnos y posteriormente digo, ¿por qué no? También con el padre de familia, ¿qué está sintiendo? ¿Qué percepción está generando sobre este fenómeno que ellos están viviendo? Entonces, fue de esa manera y mi experiencia, pues fue muy satisfactoria porque pude darme cuenta de ese lado humano que tienen los docentes, que también tienen los alumnos, que a veces yo, bueno, como docente, pues no me daba cuenta y que al acercarme a la voz de un niño, pues dije, es que sí, es que el niño siente esto, tiene estas emociones,
Tal vez yo como docente pues no sabía que su ambiente en casa era eso, que había dificultades, que no tenían ciertos recursos. Y pues también acercarme a los papás, pues dije, sí, no es fácil estar en casa y ayudar al alumno. El papá pues tenía que salir a trabajar, pues era el encargado del hogar, tenía que mediar con el hogar y también con lo pedagógico, decía una madre de familia. Y pues yo sentí que me dio una mirada más humana, más comprensiva a lo que esos sujetos estaban experimentando. Y fue así como eso pues me llevó a generar esa pregunta de investigación. O sea, cambiar mi objeto de estudio, reestructurarlo. Y pues esa fue mi experiencia al abordar este objeto. Gracias, maestra. Escuchamos entonces a Edith Gómez. Es que vi que salió Antes, tal vez. Ya regresó. Antes está Javier Terán, Daila. Yo tenía Javier Bautista. Bueno, adelante. Javier Bautista Terán. Adelante. Sí, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, aunque con algo de sonido. Ajá. Primeramente felicitarles y agradecer a nuestra, primeramente a la compañera, a la hoy maestra, por el trabajo que está presentando. La pregunta o el comentario va en relación a lo siguiente. Para las técnicas utilizadas para la recabación de datos, ya lo mencionó que también utilizó las plataformas digitales de Zoom, o las plataformas digitales, pero en este sentido, ese acercamiento para poder hacer esa interpretación de segundo grado, quisiera, maestra Gema, que me compartiera cómo vivió esa parte de interpretar o de sentir o de ver al sujeto en el otro sentido de experiencias. ¿Cómo fue esa determinación para decir ocurrió esta parte, a pesar de que no estoy en un cara a cara como una entrevista a profundidad o algo por el estilo? Es cuanto, maestra, y le escucho. Sí, bueno, pues cuando yo aplicaba las entrevistas, yo las realizaba por Zoom. Y algo que sí comentábamos, me acuerdo que en clase, es que tal vez pues no íbamos a poder identificar pues lo mismo que se percibe cuando se está de manera presencial, pero también nos dábamos cuenta que sí, que a través de las cámaras podíamos ver pues el rostro de la persona, el gesto que tenía, cómo se movía, y todo eso pues era un signo de interpretación. Yo recuerdo que lo revisábamos, que hacia dónde se movía, incluso si apagaba la cámara, pues era algo, ¿no? Algo que estaba sucediendo. Digo, ¿por qué no se quiere mostrar la docente, no? ¿O por qué no se quiere mostrar el padre de familia? Entonces, todo eso, pues, tenía significado. Y, pues, las preguntas, pues, yo las iba haciendo, pues, así como una plática, como una charla, y, pues, todo eso, pues, yo lo iba grabando y posteriormente, yo lo iba redactando. Yo recuerdo que grababa, a través de Zoom, pues, se puede grabar. Entonces yo recurría a la grabación y pues ya después pues yo iba escuchando nuevamente la grabación y lo iba transcribiendo, y ahí pues me iba dando cuenta del tono de la voz, si lo decía de manera graciosa, si había un sentimiento. Yo recuerdo que cuando dialogaba con la directora, pues hubo un momento en que la voz pues se le quebró, cuando comentaba sobre una experiencia que había tenido. Entonces, a través de lo digital, pues también se puede tener ese acercamiento con la realidad de las personas. También se pueden identificar esos signos, se pueden interpretar. Recuerdo también cuando trabajaba con los niños que sí tuve un poquito de problema para acercarme a ellos, porque sí estaban no familiarizados, ¿no? A entablar una relación a través, pues, de un celular, porque con ellos sí fue, con el celular, sí por Zoom, pero con el celular. Entonces, ¿qué hacía yo para como romper el hielo? Pues aplicaba un juego, aplicaba una dinámica con los niños, y ya como que ellos entraban en confianza y ya podíamos platicar de manera tranquila. Y sí les costaba, porque pues yo no era su docente.
era alguien pues desconocido para ellos, pero también reconozco que a través de esta manera de acercarnos de manera virtual a los sujetos, pues también es posible identificar eso que les está sucediendo, esos sentidos y significados. Sí, muchas gracias por lo compartido. Bueno, ahora sí, Edith Gómez. Sí, buenas Y, tardes. adelante. Bueno, mi pregunta era en 2 puntos que ya los que me antecedieron lo tocaron, ¿verdad? Uno era, pues, todos esos avatares que atravesó y cómo los logró vencer, ¿verdad? En ese establecimiento del rapport, ¿verdad? Sobre todo porque fue a distancia. Y el otro era en base a cómo fue esa reestructuración de su tema, ¿verdad? Le platico, yo, pues en mi proyecto de investigación tengo un tema, sin embargo, al entrar al campo, pues los datos que estoy empezando a encontrar, pues no coincide, ¿verdad? Entonces, me va a llevar a esa reestructuración también. Les cuento mi pregunta, maestra. Sí, bueno, respecto a lo que comenta maestra, pues sí, sucede que a veces cuando ingresamos al campo, la información pues que podemos obtener puede ser, puede no coincidir con lo que uno pues está esperando y eso pues efectivamente nos lleva a un cambio en nuestro objeto de estudio. Eso también yo lo pude identificar con mis compañeros que decían, es que yo le hago esta pregunta al profesor, pero él me está diciendo otra cosa. Y algo que sí, pues comentábamos mucho en clase es dejar hablar a las personas, dejarlas hablar, porque es ahí donde encontramos nuevos temas, nuevos objetos de estudio que podemos también indagar. Entonces, pues sí, efectivamente, al introducirnos al campo, a lo que nos van diciendo nuestros informantes, pues eso nos va a ir modificando ese objeto de estudio, a reestructurar pues nuestra pregunta de investigación, así como lo comenta usted. Y respecto a qué fue lo más complejo, pues como lo comentaba, ¿no? El generar esa interacción, pero con confianza con los niños, porque sí fue algo complicado. Había niños que nada más me decían sí o no, o eran muy cortantes sus respuestas. Y decía, es que yo quiero escuchar más información, aunque algo que también nos decían, pues era no forzarlos. Pero pues sí, yo trataba de diferentes maneras, pues hacerlos hablar, como le comentaba, empezaba con un juego, para que ellos pues sintieran esa confianza. Con los docentes no fue tan complicado, fue más fácil llevar una charla, aunque sí hubo una ocasión que la directora con la que yo realizaba las entrevistas y me decía, es que sí me cuesta, a mí sí se me complica platicar contigo a través de una computadora, pero pues también ahora estoy aprendiendo de eso. Eso fue algo complejo. También pues el analizar toda esa vasta información que yo había obtenido, porque fueron entrevistas con los docentes, fueron entrevistas con los alumnos, fue un cuestionario con los alumnos, fueron entrevistas con los papás, entonces yo tenía mucha información pues, que tenía que sistematizar, el transcribir, eso pues sí fue algo tedioso, pero a la vez también algo rico, porque cuando yo volví a escuchar, pues lo que me decía, bueno, es que aquí está algo importante, ya tenía ahí como que un concepto en el que yo podía enfatizar. Sí, un poco complejo, un poco tedioso, pero a la vez fue algo rico, algo emocionante, como yo también lo mencionaba cuando hablaba de la construcción del rato, algo emocionante y creativo, porque al analizar lo que nos van diciendo, pues van surgiendo nuevos conceptos y nuevas agrupaciones. Uno dice, bueno, es que este concepto, esta idea la tenía en esta categoría, pero veo que ahora puede adaptarse a esta otra categoría y van surgiendo pues nuevas temáticas que pueden ayudarnos a estructurar nuestra tesis. Hay una pregunta en el chat, pero parece que iba por la misma idea. Confírmeme si es así o no. A ver, la reviso. Dice, ¿en qué medida modificó o cómo se fue transformando tu tema de investigación? Es decir, ¿cómo inicias y cómo termina el proceso de investigación?
Tú comenta, Gema, si es algo, me parece que ya estuviste abordando algunas ideas. Ajá, sí abordé algunas ideas, ¿no? Bueno, que en un inicio, pues yo me quería centrar solo en los alumnos y que me estaba enfocando a una asignatura, bueno, que era el español y qué era lo que sentían los alumnos. Y yo comentaba, pues, que con la llegada de la pandemia, pues yo reestructuro, ¿no? Con eso que yo estaba enfrentando en mi realidad, pues también lo enfoco a lo que estaba haciendo en mi proceso de investigación y pues es de esa manera que yo modifico. Y bueno, dice, ¿cómo inicias y cómo terminas el proceso de investigación? Bueno, a partir de que yo modifico mi objeto de estudio a centrarme a las experiencias que generan los docentes, alumnos y padres de familia, pues realmente no varió tanto de decir, bueno, comencé aquí y pues ahora se modificó. La verdad es que la información que yo iba recopilando, pues iba relacionada a ese objeto al que yo había decidido cambiar. Encontraba pues lo que sentían los docentes, esas nuevas modificaciones que habían generado, lo que sentían los alumnos, lo que sentían los padres de familia. Incluso yo recuerdo que platicaba con mi asesora, me decía, en este caso, bueno, pues sí vas encontrando cosas que se relacionan con tu pregunta inicial, pero también va a haber otros casos en donde no se vaya a relacionar y eso pues da pauta a cambiar, a modificar, como ya lo platicaba con la maestra, que me decía es que se va a reestructurar y sí, va a haber casos en los que va a cambiar, va a haber casos también en los que no, en que uno tenga una idea y diga quiero esto y posiblemente eso encuentre en el campo y así termine su investigación. Hay 3 manos más levantadas. Nuevamente Aurelio Bautista, sigue Enosh Galloso y Celeste de la Cruz. Ay, ya creo que se arrepintió Aurelio. Aurelio, ¿te arrepentiste? Sí, maestra, le damos ahí adelante a los compañeros, ya participamos. Gracias. Ah, bueno, gracias entonces y adelante, Enosh. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Quiero darle el reconocimiento especial a la maestra por su trabajo. Primero que nada, se podría hablar que es un trabajo innovador, pero no en el sentido de innovación, sino que pues fue innovador obligatoriamente, ¿no? El hecho de que la base de la investigación cualitativa está en la interacción entre sujetos y en esta ocasión no lo vio como un impedimento que la presencialidad no existiera, sino que llevó así como la práctica educativa se fue de las aulas a la virtualidad, también llevó su investigación de lo presencial a lo virtual y creo que eso es lo importante, que como un reto como investigadores no se dejó vencer en este aspecto y revalorizó, ¿no? Transformó la tradición de investigación que se ha venido trabajando a lo largo de la maestría. Habló de muchos retos que surgen en este contexto de la pandemia, que no quisiera ahondar en ellos, pero solo por mencionar la desigualdad económica, la ineficiencia de algunas políticas educativas que pareciera que se aplicaron solamente por aplicarse sin algún estudio previo y también pues no se dio tiempo, no había un protocolo que nos dijera cómo actuar en este tipo de situaciones. Y algo que mencionó que me parece muy importante acerca de la brecha digital, sí, de que es un ámbito donde no solamente por el hecho de haber nacido en estos tiempos de tecnología significa que estemos preparados para ello. Mi pregunta, bueno, en el aspecto metodológico quiero reconocerle esto, pero mi pregunta va orientada hacia el futuro. Para usted, en cuanto a su experiencia, ¿cuál es el mayor reto que presenta la práctica educativa en este regreso a clases? Muchas gracias. Sí, bueno, respecto al reto, ahora que ya regresamos a la presencialidad,
Y algo que también yo enunciaba en mi tesis, pues es enfrentarnos a esa diversidad de contextos de donde provienen los alumnos. Creo que ese es un reto para todos los docentes, el poder atender esa diversidad que nos llega a nuestras aulas. Hay niños pues que vienen pues de un contexto sí favorable y un contexto pues también desfavorable, y que eso que también nos afectó a distancia pues nos sigue afectando ahora en la presencialidad. Yo recuerdo que en mi introducción yo lo anotaba, hay retos, hay cosas complejas que ya prevalecían, como era eso, atender a la diversidad. Siempre se nos pide a los docentes, es que tienes que atender a la diversidad de manera diferenciada, y creo que ahora eso es un reto. Y bueno, otro reto sería el cómo regresan los niños. Como yo les comentaba, estoy laborando con un grupo de primer grado y me llegan niños muy afectados emocionalmente. De repente, como yo comentaba, estamos trabajando y hay niños que se sueltan a llorar porque extrañan a la mamá. Y si es que extraño estar con mi mamá, extraño estar en casa. Ahora ellos como que traen eso de que ahora no se acostumbran también en la escuela, también se acostumbraron a estar en casa, a ser orientados por la mamá y tal vez trabajar en otros horarios, porque hay niños que no se acostumbran al horario escolar, constantemente preguntan, ¿ya nos vamos? ¿Ya nos vamos a casa? Bueno, yo tengo ese tipo de niños que constantemente me preguntan, ¿ya nos vamos? Ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir a casa. Es que ahorita no tengo ganas de trabajar, de hacer la actividad. Entonces, eso también es algo complejo, que de casa adquirieron nuevas rutinas, nuevos horarios para trabajar lo escolar, que ahora que estamos en la presencialidad, bueno, a mí en lo personal como docente, sí se me complica. Y eso pues es un reto también. Ahora enseñarlos a estar en la escuela, aprender a estar en la escuela. Y eso es algo que igual yo lo reflexionaba con mi director. Es que ahora yo veo que es esta mi problemática. Es que los niños no pueden estar en la escuela. Les hace falta ahora acostumbrarse a esa nueva situación, a ese nuevo momento. Bien, gracias. Y corresponde el turno a Celeste de la Cruz. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Pues primeramente felicitar a la maestra Gema por compartirnos el trabajo de tesis. Mi pregunta sería, bueno, no mi pregunta, le pediría que nos hiciera algunas recomendaciones o sugerencias para el registro de información sobre la entrada al campo. Ahorita en este segundo semestre hemos estado analizando diferentes autores que hablan sobre esto. Sin embargo, ya al aplicarlo, en mi caso, y no sé si de los demás compañeros igual, nos surgen varios retos el registrar esa información. Entonces, a mí sí me gustaría que nos hiciera algunas sugerencias sobre los registros de observación y las entrevistas. Sí, bueno, lo que yo le puedo recomendar, maestra, bueno, es que en el momento en que usted vaya a aplicar una entrevista, bueno, se puede apoyar de los recursos tecnológicos, se puede apoyar de un celular. Ahora sabemos que tienen pues la grabadora, ¿no? Entonces, cuando nosotros comencemos una charla, pues apoyarnos de eso para que la información no se nos pierda. Sí llevamos un registro en donde podemos ir anotando de manera breve eso que nos va llamando la atención del discurso que nos está diciendo nuestro informante, a lo mejor alguna expresión que hace, pero también para tener pues de manera puntual esa información que nos dice, pues sí podemos recurrir a la grabación. Claro, con el consentimiento también del informante. Es importante siempre pues preguntarle si está dispuesto a ser grabado. Entonces, pues en esa situación pues podemos recurrir a ese medio tecnológico y grabar nuestras entrevistas, grabar nuestras charlas. No solo se puede investigar haciendo entrevistas, también se puede observar, como algunos comentaban, se pueden tomar pequeños videos, no sé, dependiendo de su objeto de estudio, tal vez a una clase que están haciendo los alumnos, se graba ese pequeño video y posteriormente se analiza. Supongo que ya lo revisaron, que hay formatos para registrar la información, 2 columnas donde usted anota lo que está sucediendo y del otro lado pues va anotando las palabras clave de esos conceptos que van saliendo en la información que le van dando los sujetos investigados.
Bueno, esa sería mi recomendación para los registros de la información. Gracias, maestra. Gracias. Hay una pregunta en el chat. Bueno, está la de Maribel Martínez Osorio. ¿En qué medida apoya el rescate de lo histórico social e influye en la estructura de la tesis? Sí, bueno, pues el contexto es importante y es relevante para situar nuestra investigación. Incluso, pues yo lo presentaba al comenzar mi investigación, ¿no? Comienzo pues explicando cómo yo observo el contexto, también pues de acuerdo a los autores, pues que nos dicen que pues ahora vivimos en la posmodernidad, en donde pues los tiempos son muy cambiantes, y es así como yo voy identificando cómo va el contexto. Identifico pues yo tres, ¿no? El internacional, el nacional y lo local, ¿no? En lo internacional, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo se está apreciando mi objeto de estudio? En este caso, pues la pandemia, ¿no? Pero en lo educativo, ¿cómo lo están percibiendo pues distintos organismos? Después me voy a lo nacional, ¿qué sucede en mi país? Cómo lo miran igual los organismos internacionales, ¿no? Desde afuera, cómo miran a México, qué hace mi autoridad educativa respecto a ese fenómeno que está sucediendo. Después me voy a lo local, cómo lo está enfrentando ya un alumno, cómo lo está enfrentando un docente, un padre de familia. Entonces, pues es relevante, ¿no? Porque es lo que ellos están viviendo, es la realidad a la que ellos están enfrentando, a ese fenómeno, y es parte pues determinante y forma parte de nuestro objeto de estudio. Todos en algún momento pues tenemos que hacer una indagación sobre también lo que se ha hecho, ¿no? Sobre ese objeto que uno está eligiendo y lo que está sucediendo en el momento pues actual, ¿no? En el que estamos realizando la investigación. Muchas gracias, maestra, y felicidades. Bueno, no veo otras manos levantadas, no sé si ven los demás, ni otro comentario, pero Elia me indica si abrimos a otro espacio para preguntas o si aquí vamos cerrando. Bueno, pues la tarde es de los alumnos de la MECPE. Si tienen otras cosas que charlar respecto a la trabajo presentado por la maestra Gema en lo metodológico, en el contenido, respecto también a los temas que están ahora abordando en la línea histórico-social, que tiene que ver con los problemas del sistema educativo. Pues bueno, esto que presenta la maestra Gema de pronto es cómo nos miramos, ¿no? Ante un problema que yo creo que estaba ya latente ahí de varios años, sin embargo, no había sido tan mirado o tomado en cuenta o considerado, ¿no? A mí me parece que el trabajo de la maestra Gema es rico en ese sentido porque nos devela no solamente un asunto metodológico de cómo ella documenta y de cómo ella se ve también ante el problema de, ¿y ahora cómo le hago para documentar, no? Y nosotros mismos como asesores en esta idea del cara a cara que decía Enoch, bueno, estamos acostumbrados a que se hacían las entrevistas y los registros cara a cara, pero miramos de pronto cómo la iniciativa, la creatividad, la emergencia nos lleva también a echar manos de esos otros recursos que ya estaban ahí, pero que nosotros no habíamos volteado a mirarlos, no del todo, y a lo mejor mirarlos sí, pero no ocuparlos, ¿no? Y que acá la generación 2020-2022 se vio en esa emergencia no solamente de trabajar como docentes, sino de trabajar el proyecto, ¿no? Y bueno, pues la maestra Gema nos está mostrando cómo finalmente ella se aplica, ¿no? Y vaya, o sea, no estaban, falta decir, no estaban becados, porque para el problema de la pandemia, el asunto de las becas se hizo, de por sí es complicado, pero el asunto de las becas se hizo agudo. ¿Cómo becar a alguien que está en su casa? ¿No? Y entonces los compañeros, no digo solamente de la sede de Pachuca, en realidad fue la generalidad, en todas las sedes tuvieron que esforzarse doblemente.
Eso que ustedes dicen ahora me está costando bastante hacer mi registro ampliado. Ah, qué difícil es hacer un registro de observación. Ah, qué complicado la grabación y se me esconde el informante y luego la transcripción es muy pesada. No pensé que una hora de grabación fueran muchas horas sentado en la transcripción. Pues sí, ahora es agréguenle el trabajo con el grupo, pero además a través la documentación del proyecto a través de los medios, ¿no? Si bien es cierto que en algunos casos se recuperan estas entrevistas cara a cara, con toda la distancia sanitaria, todo lo que marcaba el asunto de la pandemia al respecto, pero finalmente el trabajo se realiza, ¿no? Y prueba de ello es lo que la maestra Gema ahora nos hace favor de compartirnos, su esfuerzo, su trabajo, sus reflexiones, su escritura, ¿no? Entonces, pues bueno, yo veo que ahí hay una mano levantada y pues adelante, maestra Marta. No, la tarde todavía nos invita a hacer preguntas, si es que todavía hay los de Pachuca, nada más vía Enoch, no ubico a los de Tula en este momento, pues están las camaritas cerradas. Pueden abrir las cámaras, el micrófono, no porque nos viciamos, pero las cámaras sí. Adelante, maestra Marta. Buenas tardes a todos. Nuevamente, Gema, un gusto saludarte. Buenas tardes. Qué bueno que participaste en esta actividad. Yo quisiera solamente hacer como algunas puntualizaciones. Una de ellas, yo le comentaba ya a Elia justamente la intencionalidad del ejercicio y me decía precisamente el compartir como un trabajo de investigación donde el contexto histórico-social fue determinante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo anotaba aquí en los mensajes, en el chat, cómo justo en el primer semestre eran 4 sesiones, 3 sesiones las que habíamos realizado, cuando nos dan la indicación de retirarnos a nuestras casas. Entonces, lo que fue el primer semestre de la MECPE, lo trabajamos en línea. Obviamente, para el segundo, bueno, ¿por qué me refiero a esto? Porque justo en ese momento estaban problematizando sus temas de investigación. Tenían un tema, un interés investigativo. Entonces, en este sentido, varios de los compañeros de los estudiantes lo que hicieron fue, pues sí, a todos nos sorprendió, reaccionamos de diferentes maneras, pero algo que sí teníamos muy presente era lo que estábamos experimentando cada uno de nosotros, ¿no? En que esos temas de investigación, ¿cómo los íbamos a indagar? Entonces, creo que este contexto histórico-social que no se había documentado efectivamente, o sea, que no había como trabajo sistemático con relación a una pandemia, decíamos, pues es una oportunidad en los temas que ustedes tienen de reorientarlos, ¿no? Para ver cómo se está trabajando en ese contexto, en este contexto que nos está tocando vivir. Y ahí, pues yo recuerdo algunos trabajos de investigación que efectivamente se sensibilizaron, aperturaron su mirada y tomaron esta dimensión, ¿no? De lo histórico-social, de lo institucional, ¿no? De cómo lo estábamos viviendo. Entonces, creo que en la problematización, bueno, yo recuerdo el caso de Gema particularmente, cómo se va de un interés centrado en un campo formativo al interés a documentar la experiencia de los niños, ¿no? Pero también advertíamos que esas experiencias se construyen con relación al otro, en una relación educativa, que está mediada por la distancia, pero que se sigue dando. De ahí que entonces abrimos la mirada hacia el docente. Y bueno, conociendo el interés que manifestó Gema y las posibilidades que tuvo, bueno, pues lo pudo realizar en una escuela de nueva creación, ¿no? No por el hecho de que haya sido en una escuela particular, digo particular en sentido de microsocial, eran muy agudas las necesidades porque era una escuela de nueva creación. Entonces creo que
que esta parte el peso del contexto histórico-social se hizo presente en todo el trabajo de investigación, ¿no? En este caso, otra puntualización que sí quisiera como recordar es esta parte que ya en el segundo semestre, para la entrada al campo, tuvimos que prever lo que denominamos un curso emergente, donde les acercamos a los compañeros que se estaban formando, les acercamos recursos metodológicos para hacer un trabajo de investigación en línea. Entonces, las plataformas, los celulares, los videos, todas estas nuevas formas de comunicación se implementaron para acercarse a los sujetos que queríamos investigar. Entonces, fue un tanto complejo, creo que tanto para los que estuvimos al frente de los grupos, para los tutores mismos, para los mismos estudiantes, ¿no? El habilitarnos, si bien sabemos usar un celular y lo ocupamos y es de uso común, bueno, pues ahora reorientar como su utilidad para que fuera un instrumento que nos permitiera como la recuperación de información. Entonces, creo que en ese sentido, esa era la acotación, o sea, recordemos que el video sí, la grabación sí, de entrevista obviamente, pero yo recuerdo el caso de un estudiante que a partir de unos videos que las maestras le enviaban a sus niños, o sea, videos que una docente hacía y que le enviaba a sus niños, ese fue motivo de análisis para la alumna que se encontraba en formación, ¿no? Entonces, vean ustedes, lo que encontramos en esta generación son trabajos de investigación que tocan la pandemia. O sea, no puede ser de otra forma. Y ya ahora, justo este contexto social que estamos viviendo de aprender, o sea, de volver a este trabajo cara a cara, pues habrá cosas muy interesantes que van a surgir, ¿no? Entonces, bueno, yo no me resta más que felicitar a Gema nuevamente, públicamente, ya lo hemos hecho en algún otro momento, porque fue un grupo que efectivamente trabajó en condiciones adversas. A excepción de una sola persona, todos estaban trabajando. Y ustedes saben, y es algo que aparece ahí en el trabajo, ¿no? La intensificación que vivimos. No hay horarios, ¿no? Porque tenían que estar a la disposición, o teníamos que estar a la disposición porque pues nos llamaban para verificar que estuviéramos laborando, ¿no? Teníamos que mandar evidencias constantemente y bueno, eso se documentó en varios de los trabajos que ya se concluyeron y creo que eso es precisamente el peso del contexto histórico-social, ¿no? Esta cuestión de, como decía Gema, ¿no? La institución no se agota en un edificio y ustedes lo van a ver y lo van a estar trabajando, ¿no? Sino tiene que ver precisamente con esas prácticas, con todo esto, lo simbólico, ¿no? Que vuelve la práctica educativa, ¿no? Entonces, bueno, no me resta más que felicitarlos, felicitar a la línea, ¿no? Por acercar y que nos atrevamos a compartir lo que se ha construido. Son trabajos de investigación muy interesantes que seguramente a ustedes que están ahorita en este proceso de trabajo de campo, seguramente les va a servir como echar una miradita ahí al proceso metodológico, ¿no? Si bien es cierto que hay fases muy, muy marcadas, ¿no? En lo que es la investigación cualitativa, pues un tema de investigación puede correr o puede transformarse, ¿no? Y tomar un sentido muy particular porque recuerden ustedes, ¿no? Que ustedes son el principal instrumento de la investigación y la reflexión que realicen es de ustedes. Ahí está, este esfuerzo intelectual, ¿no? De poder comprender, poder entender, poder explicar un fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, pues no quería dejar pasar la oportunidad, Gema. Muchas felicidades. Bienvenida a tu casa y bueno, pues muchas gracias por la atención. Gracias, maestra, y también pues gracias a todos. Ya vi sus felicitaciones, pues muchas gracias. Es lo que quería, leer las felicitaciones. Pero bueno.
Sí, ¿puedo? Está la de Rogelio Hidalgo, dice, felicidades Gema, muy buena disertación que hace en ese recorrido sobre la pandemia. Nos volvió a contextualizar y a recordar sobre los avatares presentados como docentes y otros como directivos en nuestra práctica docente. Hay cosas que como primer momento no lo visualizamos hasta que el otro nos observa y la objetivación que hace sobre esas experiencias de los docentes se ve el recorrido metodológico de su investigación. Dulce Núñez también te felicita, Gema, y además dice que agradece que hayas compartido tu trabajo de investigación. Igualmente Ana María Simón, Susana García Salazar y Araceli Quesada dice, felicidades maestra, gracias por compartir su experiencia. Mi investigación es similar a su tema de tesis, enfocado más a las TIC post pandemia, un gran aporte para avanzar en mi investigación. Cecilia Ortiz dice, es de la CEDIS Miquilpan, que se disculpa por no poder usar su audio. Sin embargo, felicita a la ponente y recupera la estructura de la investigación, así como la contextualización que recupera sobre su investigación. Dice que le agradó la manera como fue abordando el tema y que le aporta verdaderamente a su proceso investigativo. En el caso de Blanca, ahí se me perdió. Blanca Vaquero, buenas tardes. Desde su investigación observo el tema de las emociones, que tema de mi interés, dice, y le agradezco las aportaciones. Me ha dado otra expectativa por dónde puede ir mi investigación. Ana Araceli González dice, gracias maestra, felicidades por este gran trabajo de investigación. Sin duda su presentación nos aporta elementos importantes para guiar nuestro propio trabajo. Y Nereida dice, gracias Gema por compartirnos tu experiencia, aplaudo tu esfuerzo, te conozco de hace tiempo y eres muy dedicada, enhorabuena, te envío un fuerte abrazo. Entonces, está Diana González también, a ver, déjenme abrir la felicitación de Diana. Felicitaciones maestra por su participación al compartir su experiencia y por su trabajo de investigación. A pesar de que fueron tiempos complicados y de constante transformación, el resultado de su trabajo es excelente y de muchos aprendizajes. Es lo que tenemos hasta ahora. Abro un nuevo comentario de Montserrat Martínez. Es muy interesante el trabajo, sobre todo en las bondades que deja la pandemia en cuanto al uso de las aplicaciones digitales para el trabajo de campo. Pues, como bien dice Elia, son los estudiantes de la MECPE quienes mandan. Ustedes dicen si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Ahí está Fer, que dice, buenas tardes, maestra. Felicitaciones por el trabajo realizado. ¿Podría compartirnos los autores que empleó en su investigación para abordar el concepto de experiencia? Sí, bueno, unos autores, bueno, fue La Rosa, fue Diu, que nos habla sobre la experiencia. Estaba, ahorita busco al autor, que se me va. Guzmán y Saucedo, bueno, son dos autoras que nos hablan sobre la experiencia. Incluso yo retomé un artículo que nos habla como una nueva categoría en los estados de conocimiento. De hecho, bueno, si revisamos los estados de conocimiento, aún no está como tal abordada esta categoría para realizar las investigaciones, pero estas autoras elaboraron un artículo donde las retomaban y decían que a partir de ellas pues también se podía hacer investigación. Ellas se centraban en la experiencia de los alumnos, pero pues también se puede abordar en la experiencia de los docentes y también, ¿por qué no?, hasta de los padres de familia, como yo lo abordé. Como les comentaba Dion, él aborda desde la experiencia, pero con un carácter transformador. Las experiencias nos transforman. Con La Rosa se va más con el carácter emocional, que una experiencia pues nos hace padecer, nos hace sufrir. Entonces, abordé esos tres autores. Hay más, pero yo me quedé con ellos. Me gustó la manera de abordarlas.
Sentí que le daban un sentido más integrador y que se acercaba a esas experiencias que yo estaba obteniendo de mis informantes. Vi que Edith levantó la mano. ¿Es así, Edith? No, maestra, una disculpa. Ah, bueno. Pero sí vi otro comentario de Cristina Amador. Maestra, muchas gracias por compartir su experiencia. Ahora tengo un panorama mucho más claro para realizar mi trabajo de investigación. Quiere decir que esta charla, más que conferencia, ha surtido efecto, ha cumplido su cometido. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Ustedes dicen? ¿No? Creo que están, o no se animaron, o la plática de la maestra Gema fue bastante espléndida y pudo haber dejado claras varias dudas que los compañeros maestros estudiantes de la MECPE tienen ahora, ¿no? Digo, por ahora ya se encontrarán con algunas preguntas y que no realizaron a la hora de que estén escribiendo, ¿no? Pero bueno, entonces, pues a mí me ha resultado muy grata la presencia de la maestra Gema nuevamente, ¿no? En nuestros espacios. Espero que a ustedes les haya sido de gran utilidad también. Me parece que estamos caminando, no es la única ocasión en la que nos sentemos y vayamos a compartir. También quiero mencionarles que la próxima semana, el día miércoles, hay un conversatorio a propósito de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, el día miércoles 26, ¿no? Y ese día miércoles 26 de octubre también habrá un conversatorio a las 4 de la tarde, son actividades virtuales y estarán participando también estudiantes de los programas de posgrado, algunos ya egresados y otros en formación todavía en ese conversatorio que será a las 4 de la tarde y que se llama justo entre estudiantes el proceso de investigar e intervenir, ¿no? Y el día jueves 27, también a las 4 de la tarde, habrá una conferencia que me parece que debemos de aplicarnos en mirarla porque la ponente la conocemos, es una doctora de alto prestigio investigativo y siempre dispuesta a compartirnos sus avances, sus reflexiones. Y bueno, en esta ocasión ella ha elegido el tema sobre la construcción del objeto de estudio en la investigación educativa. Entonces creo que todavía hay preguntas no hechas o a lo mejor algunas cuestiones que pudiéramos ir acatando, escuchando, aprendiendo de lo que la doctora Silvia Fuentes Amaya pudiera estarnos compartiendo. Hay 2 textos, uno se los envié el día de ayer, antier, al grupo de asesores para que nos hagan favor de bajarlo a los estudiantes y en unos minutos voy a compartir otro segundo texto que son documentos que la doctora Fuentes envía para que los revisemos y podamos estar con ella en la conferencia en el entendido de lo que está comentando, y podamos tener ese marco general de referentes para poder comunicarnos en esa conferencia, ¿no? Yo quiero agradecerte, Gema, nuevamente tu disposición. Aprendí nuevamente esta tarde de lo que de lo que ha sido tu trabajo, de lo que ha sido tu proceso investigativo y de tu gentileza. Muchas gracias. Dailanis tiene por ahí algo que presentarnos. Bueno, mejor lo voy a leer porque fallo ahí con la presentación, pero se lo haremos llegar a Gema. Dice: así es la constancia. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a la maestra Gema Berenice Hernández Vadillo por impartir la conferencia Experiencias sobre el trabajo educativo en el contexto de la pandemia por COVID-19, limitaciones, retos y demandas, dirigida a la comunidad universitaria de esta casa de estudios. Atentamente, nuestro lema: Educar para transformar, y firmado octubre 13, 2022, firmado por la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de esta casa de estudios.
Muchas gracias y nuevamente pues gracias a todos. Y pues este espacio me permitió incluso pues reaprender lo que yo había realizado, ya una segunda mirada más a mi trabajo, pues reaprendí y pues también espero que a ustedes les haya servido. Y pues muchas gracias a todos, a las maestras que me invitaron. Muchas gracias. Me parece que estoy proyectando la constancia para la maestra Gema. ¿Me pueden decir si se ve? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Bueno, pues ese es el documento, maestra Gema. Te lo vamos a hacer llegar, ¿no? Y te agradecemos nuevamente. Ahora, de igual manera, tengo para la moderadora de esta tarde una constancia semejante, solo que es para la maestra Dailanis por haber moderado esta actividad. Ahora déjenme ver si puedo proyectar la de Dailanis. Me dicen si se ve, me dicen si la puedo, si aparece, ¿vale? ¿Pueden decirme si se ve? Ya está. Sí, ya se ve, gracias. Bueno, pues esta es la constancia para la maestra Dailanis Torres Román, quien nos ha hecho favor de moderar esta tarde la conferencia dictada por la maestra Gema Berenice. Y pues bueno, también la firma la doctora Marisol Vite Vargas y la línea histórico-social agradece la moderación, pero también agradece la presencia de cada uno de ustedes a esta actividad. Y no sé si finalmente el maestro Marco Antonio Jiménez puede tener coordinador de la línea histórico-social en estos momentos. No sé si tenga la conectividad. Ya te vi, maestro Marco Antonio. Pues Hola, hola, doctora. Ajá, ya sé que estabas con Hola a todos. complicaciones, pero pues el maestro Marco Antonio Jiménez es quien ahora coordina la línea histórico-social. La maestra Lucy nos acompañó durante varias generaciones y ahora le ha pasado la estafeta al maestro Marco Antonio. Maestro Marco Antonio, no sé si tengas algo que comentarnos a propósito de la línea histórico-social. Bueno, pues agradecerles muchísimo, pedirles una disculpa, tuvimos unas complicaciones el día de hoy, en la tarde se acumularon las actividades, entonces estuve conectado, lamentablemente por respeto a ambos, no pude participar de manera activa en las dos actividades, pero bueno, siempre pendiente del trabajo que corresponde a la línea histórico-social. Muchísimas gracias, maestra Gema, por su excelentísima ponencia y doctora Gema, perdón. También, doctora Elia, muchísimas gracias siempre por las consideraciones hacia un servidor y maestra Dailanis por su moderación. Muchísimas gracias también. Compañeros de la línea histórico-social, alumnos de la maestría en educación campo práctica educativa, bueno, pues estamos trabajando. Esta es parte de las actividades que realiza la línea histórico-social, como cada semestre lo hacemos, las conferencias, las actividades, donde siempre buscamos el enriquecimiento del conocimiento de cada una de las actividades que realiza propiamente esta línea y fortalecer el trabajo que realizamos dentro de la formación en la maestría. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Bien, gracias, maestro Marco Antonio. Gracias, Gema. Gracias, Dailanis. Gracias, compañeros asesores en cada una de las regiones. Maestra Agustina, la miro ahí. Maestro Gerardo, muchas gracias por su presencia y cada uno de ustedes, maestros y estudiantes de la MECP en las regiones, también muchas gracias. Ojalá y lo que en esta tarde hemos escuchado les sea útil y sea oportuno para el trabajo que están realizando. Nos miramos la última semana de octubre, no en los tamales. Primero vamos al encuentro estatal de investigación por la ciencia y la tecnología y ya después iremos a los festejos de Chantolo, como nos platicaba la maestra Agustina Villa. Que tengan una excelente tarde, muchísimas gracias y a trabajar con los proyectos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, muchas gracias. Gracias, linda tarde a todos y a todas.